Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos así un nuevo programa de Conociendo a Dios. 04 minutos más o menos. Mientras tenemos de fondo nuestra cortina musical muy importante. Igual del otro lado ya tenemos todo el equipo de Conociendo a Dios listo para salir al aire. Hoy es un programa más que importante. Para nosotros todos los programas son importantes. Pero bueno, el tema de hoy va a ser la Biblia. Y por ahí algunos preguntaban, bueno, sí, porque la Biblia es un libro histórico, bueno, porque en medio habla de geografía, bueno, porque lo escribieron, no se sabe quién los escribió, bueno, un montón de cuestiones por ahí que hoy vamos a tratar de, en conversación y conversación, vamos a ver si podemos ir respondiendo alguna que otra pregunta. Y bueno, hablarlo de esta manera, así, medio amena, ¿no es cierto? A ver, conversándolo, acá tenemos una Biblia también. Que las podemos ir y buscar y consultar alguna cosita, pero bueno, del otro lado sé que está todo el equipo, así que en cualquier momento ya le vamos a poner un poquito del video. Ahí está, ahí le pusimos el video, estamos todos los cuatro, en realidad sí, somos 5 hoy, nos acompaña Cristian también, con una Biblia en la mano también, ¿no? O sea, ojo que yo también traje la Biblia, no me vengan con cosas ni ranas. A ver, ¿cómo andan, muchachos? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los muchachos. Cristian, un abrazo, gracias. Fresca la tarde, ¿eh? Frío, muy frío. Con el gorro. Fernando, vos, frío, fresca, ¿cómo lo ves? Sí, está tremenda. Buenas, muchachos, ¿cómo andan a todo el equipo? Bien. No escuché, Sergio. Sergio digo que tengo roto el techo y entonces como si tuviera un ventilador en la cabeza. Sí, está fresca la nochecita de hoy. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, en la lucha. Listo, vámonos. ¿Cómo andamos en la lucha? Bueno, en cuarentena, primero en cuarentena. No, primero que nada es una situación que nos saca todo de cualquier contexto, de cualquier muy raro, ¿no? O sea, qué sé yo. Uno sale a la calle a comprar algo, es raro. Yo qué sé, mi señora vamos a un supermercado. Yo me tengo que quedar en el coche 1 hora y media. 1 hora y media. No es muy sano. Y me pongo a escuchar alguna prédica, me pongo a leer una cosa de la Biblia, me pongo a reflexionar algo, me duermo una siesta, me despierto, me vuelvo a dormir. No. No, igual así. Es terrible porque también pasa de que la gente está muy nerviosa en la calle. El otro día estábamos haciendo fila en un negocio y casi se agarran a piña entre dos porque el que estaba adentro saludó un poquito de más y el que estaba afuera, que se estaba muriendo de frío, dijeron no. Y la situación, la gente en la calle, todos están viviendo como mucha tensión. Todos están nerviosos por algo, ya como demasiado, ¿no? Y es verdad eso. Es verdad, es como que hay que bajar un poco, hay que bajar un cambio, hay que tener, por sobre todo, empatía. Es una palabra que hay que utilizarla en estos tiempos, la empatía. Y sí, es total, es como decís vos, Sergio, hay mucha tensión que uno también sabe y de dónde viene esto, porque el estar en casa tanto tiempo y demás genera estas cosas, pero bueno, uno tiene que también bajar ahí un cambio. Fabi, lo de que le íbamos a dejar todo el programa a Cristian era un chiste, contá algo. No, yo los estoy escuchando que están hablando. Bueno, yo quería agregar algo, ya que... Dale, buenísimo. Que justamente ahí es donde entra en juego esto, que para muchos es un libro que tiene, no sé, un montón de libros dentro, que es algo que, histórico, que hay que leerlo para ser alguien culto, pero en estos momentos donde más difícil está la situación, es donde podemos realmente encontrar un buen sustento, una buena guía y Dios nos puede revelar muchas cosas a través de la Biblia. Fundamental en este momento recurrir a ella.
Perfecto. Excelente. Yo siempre digo que una de las discusiones más grandes que hubo en el tema de la Biblia, porque obviamente muchísimas clases de discusiones, y de la gente que no es creyente, y lo puedo llegar a entender, que lo primero que te dicen es que la Biblia la escribió el hombre, a conveniencia del hombre, ¿no? Para manejar multitudes y todo eso. Y una vez una persona, la verdad que me dijo algo que me quedó, obviamente un cristiano, y me dice, si vos lees la Biblia, fíjate que si lo hubiera escrito el hombre, lo hubiera escrito y le hubiera puesto sus razones y sus placeres y sus cosas que le darían favor al hombre. Y en realidad, si vos te pones a leer la Biblia, el favor es para Dios, pero para ayudar a los hombres. Si el hombre lo hubiera escrito, la Biblia hubiera sido algo egoísta, mientras que el que lo escribió fue el hombre a través de Dios, y dio un punto, un pensamiento que no tiene el humano, sino que lo tiene Dios. ¿Cómo arrancamos hoy? Hoy arrancamos arriba. ¿Arrancamos así? Muy arriba, sí, bien. Bien, le comunicamos a la gente que se puede comunicar con nuestro WhatsApp, puede mandar algún mensaje, así que ahí tenés, si mirás la pantalla, prestás atención, tenés el WhatsApp que dice 11 6282 2379, nos mandás un mensaje. Yo sé que a veces la gente por ahí nos llama directo al número manda otro mensaje de alguno que lo tiene, ¿no es cierto? Y bueno, pero le decimos que se anime y mande un mensajito, ¿no? Porque como que le cuesta por ahí llave, que alguien está mirando, entonces a través de otra persona conocida, porque bueno, el programa se maneja de esta manera, alguien conoce a alguien que es conocida, le está diciendo al otro y lo está escuchando, y veo que por ese lado viene la mano de la gente que está siguiendo el programa, de un conocido que le dijo, de un amigo, entonces se va llevando la cosa así de boca en boca, y bueno, y pasa esto, ¿no? Que ven el número, bueno, le mando, no le mando, bueno, che, decile tal cosa, entonces por ahí el mensaje entra por otro lado y no entra por la persona realmente que debería, ¿no? O que tuvo la curiosidad para hacer esa pregunta. Yo no sé si querías, Fabián, tenías algo ahí como para ir arrancando, después vamos a un video, no sé si... En principio, ¿qué significa la palabra Biblia? Básicamente, la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados, ¿sí? Considerados para nosotros, los cristianos, contienen la historia, la doctrina, códigos, tradiciones de nuestra fe, tanto de la fe judía, hebrea, como la de los cristianos. Entonces, es un libro escrito a lo largo de muchos años, y Biblia significa biblioteca, o rollo, papiro, libro, eso es lo que significa. Entonces, la palabra biblioteca viene de la palabra Biblia, que significa libros. Entonces, tecnología, digamos, históricamente reciente. Lo que tenían los antiguos en Egipto, por ejemplo, que fue donde se comenzó la escritura, eran papiros, es decir, 2 palos, y se enrollaba en un lado y se iba desenrollando del otro, y se escribía en papiros de un lado y del otro. Eso lo habla Apocalipsis y cuenta el tema de los rollos. Y entonces las primeras bibliotecas, por ejemplo, estuvieron en Egipto. Ahí había colección de libros, pero en formato papiro, porque no existía el libro como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, básicamente Biblia significa colección de libros, de rollos o de papiros. Y fue escrita por unos 40 hombres aproximadamente, a lo largo, ¿saben de cuánto? De 1600 años. El primer libro, Génesis, fue escrito por Moisés alrededor del 1445 antes de Cristo. 1445 años antes de Cristo. Y el último libro, que es el Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan alrededor entre el 90 y 96 después de Cristo, es decir, unos 50, 60 años después de la muerte de Jesús. Entonces, tenemos una enorme colección de libros
que contienen la Biblia y que fueron unidos, fueron puestos en común, juntos. La Iglesia en algún momento, hace más de 1500 años, determinó que estos eran los libros que son inspirados por Dios, y ahí se fue formando lo que llamamos canon. El canon está conformado por aquellos libros que los padres de la Iglesia consideraron que eran aquellos libros que verdaderamente habían sido inspirados por Dios. Porque libros que hablan de Jesús o que cuentan historias del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento hay muchísimos. Hay muchos relatos que hablan, pero los padres de la Iglesia consideraron que los que hoy tenemos en la Biblia son los que efectivamente fueron inspirados por el Espíritu Santo. El resto por ahí son buenos libros, buenas enseñanzas, pero no se les reconoce inspiración de Dios a la escritura de esos libros. Bien, ahí tenemos el arranque, ¿no es cierto? Creo que es lo básico, para arrancar, para calentar motores. Es lo básico, ¿no? Que uno, lo mínimo que debe saber es eso, cuándo fue escrito, los años, claro. ¿cierto? Y que es yo no tenía, bueno, en su momento sí, no sabía, pero bueno, después con el tiempo fui aprendiendo eso, que son muchos libros, es una biblioteca, tiene varias, por distintos autores y demás, bastante rica, y que decimos, y se sabe, no porque lo decimos nosotros, sino que es palabra de Dios, porque como decía Sergio anteriormente, bueno, hay muchos que piensan que alguno lo escribió a su conveniencia, ¿no? Y la verdad que si un humano pudo haber escrito esta coherencia, es una maravilla, claro. ¿no? El humano es que haya que esto es no. Imagínate la coherencia a lo largo de 1600 años. La coherencia con 40 autores distintos. La coherencia con libros escritos en el desierto, libros escritos en la ciudad, libros escritos por reyes, libros escritos por profetas, libros escritos por apóstoles, libros escritos por gente rica, libros escritos por gente pobre, de todas las clases sociales, de todas las profesiones. ¿Cómo lográs esa coherencia? ¿Cómo lográs que a lo largo de 1600 años 40 personas distintas, que ninguna de ellas prácticamente se conocieron entre sí, se pongan de acuerdo? Dificilísimo. Imposible. Es que claro, es verdad, es imposible. Es más, como dice un amigo nuestro, olvidate. Te sacan un bestseller, ¿no? Y ya es un librazo impresionante. Y bueno, y por ahí es mucha fantasía y alrededor de fantasía. Pero acá es una coherencia desde donde empieza hasta donde termina. La verdad que es maravilloso, es un libro vivo, ¿no es cierto? Había escuchado por ahí que es un libro vivo, la palabra de Dios. Es palabra viva, exactamente. Los autores son humanos, eso está clarísimo. Los 5 primeros libros de la Biblia son escritos por Moisés, el que liberta a Israel, el pueblo de Israel, de la esclavitud. Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Por 400 años fueron esclavizados, fueron obligados a trabajar forzadamente, y participa Moisés en esa liberación a través de milagros y portentos que Dios hace, las 10 plagas de Egipto, para poder liberar al pueblo. Esos primeros 5 libros de la Biblia son escritos por Moisés. El Génesis, Éxodo, que relata la salida del pueblo, Levíticos, Deuteronomio, esos son libros que lo que hacen es recordar lo que Dios hizo. Está el relato de la creación, relato de la salvación de Egipto, relato del viaje en el desierto, relato de la institución de la ley. Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés y el pueblo comienza a regirse por una ley, por los 10 mandamientos. Y bueno, y todos los problemas, la toma de las ciudades, todo lo que significa entrar a la tierra prometida, que ya comienza con un nuevo autor, que es el sucesor de Moisés, que es Josué, y ahí vemos toda una época muy interesante de conquista de la tierra prometida. Pero lo que vemos de verdad, de tapa a tapa, en la Biblia, y se lo digo como título, es básicamente cómo el reino de Dios está a lo largo desde Génesis
hasta Apocalipsis cómo la manifestación del reino de Dios está presente en la Biblia y cómo en el diseño de Dios el Edén, la vida del hombre en perfecta relación y comunión con Dios, no fue abortado. El pecado no abortó el plan de Dios de establecer su reino, su autoridad, su gobierno en la tierra con el hombre. Entonces, la Biblia nace con un Edén, un lugar idílico, donde Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en completa relación, comunión con Dios, y la Biblia, en su parte final, habla del milenio, que es la instalación, la instauración del reino de Jesucristo por 1000 años en la tierra. Por eso hay todo un desarrollo, hay todo un hilo conductor que es desde ese comienzo del Edén hacia el milenio, el reino de Cristo en la tierra, en unidad, en paz de todos aquellos que aman a Jesús. Y finalmente termina con el cielo nuevo y tierra nueva, donde todos aquellos que hemos confiado y creído en Jesús estaremos por siempre con Él en su presencia. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que de eso, en términos muy generales, se trata la Biblia, pero es un libro apasionante, tremendo, y que vamos a tocar algunos temitas a continuación. Bien. Fabi, la Biblia, no te voy a poner Gustavo. Fabi, la Biblia ¿se puede decir que es cristocéntrica? Totalmente, la Biblia apunta a Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a Jesús. Toda la Biblia, claro, Jesús está mencionado en la Biblia desde el momento que dice que el texto de Génesis que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ese es Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice que en el principio el verbo o la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, dice Juan que la palabra, el verbo, es Jesús. Y Génesis 1:1 dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Jesús es el creador de todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, todo lo que vemos a partir de ahí, todo apunta a Cristo. Todos los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía para perdón de los pecados, el cordero ofrecido para perdón de los pecados que tenían que ofrecer los israelitas, apunta a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús, Juan el Bautista, el pecado del mundo. Cuando un judío llevaba un corderito para pedir perdón por sus pecados eran perdonados, pero salía de ahí, se peleaba con la esposa, hacía algo malo, otra vez volvía a ensuciarse, a mancharse. Entonces debía nuevamente ir en 3 meses, en 6 meses o en un año, ofrecer un nuevo corderito para perdón de sus pecados. Pero ¿qué pasaba? El pecado no era quitado, el pecado era cubierto por la sangre de ese corderito que era el inocente que moría en lugar del culpable. Pero cuando Jesús da su vida por nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado de una vez y para siempre. Por eso la Biblia dice que las cosas que vemos en el Antiguo Testamento son figuras de lo que iba a venir. Y que muchos, lo que Hebreos 11 habla de héroes de la fe, que experimentaron grandes alegrías, tremendas pruebas, pero también persecución, muerte, pobreza extrema, pero no llegaron a conocer a Jesús, no lo vieron personalmente. Vieron la vida, pero la saludaron como de lejos. Es una frase tremenda, como viendo al invisible, sin poder tocar lo que esperaban. Pero nosotros, en este tiempo, donde Jesús ya dio su vida por nosotros, ya vivió, ascendió a los cielos y nos dio el Espíritu Santo, estamos experimentando la vida que Cristo prometió.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el que cree en mí tendrá ríos de agua viva en su interior. Entonces, eso la gente del Antiguo Testamento no lo tenía. Nosotros somos mucho más bendecidos en ese sentido que la gente del Antiguo Testamento, quienes no tenían en forma permanente al Espíritu Santo en ellos. Nosotros sí, y esa es una de las grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me gustaría agregar algo sobre el tema de los héroes de la fe que en un momento nombraste, y que muchas personas murieron a causa de la Biblia, muchas personas murieron por querer compartir el conocimiento, por querer compartir al Espíritu Santo a través de la Biblia, porque hay lugares en países donde no se puede predicar, no se puede compartir, no se pueden reunir, y mucho menos antes. Entonces, tener una Biblia en nuestras casas, quienes la tengan, se tienen que sentir muy, muy ricos, digamos, ¿no? Porque es un tesoro, realmente es un tesoro y una comodidad por poder tener una Biblia completa. Lo que hacían muchas veces muchos cristianos era repartírsela en pedacitos y ir compartiendo muy ilegalmente, por decirlo de una manera, cuando se juntaban, compartir cada uno un poquito, ¿no? Entonces, tenerla completa realmente es un tesoro, es algo que realmente tenemos que valorar mucho. Muchas veces tal vez la tenemos ahí y como que no nos dan ganas de agarrarla, leerla, pero realmente es algo muy importante, para un cristiano es algo muy importante, es la parte fundamental por donde Dios nos va a hablar. Obviamente Dios nos trae revelación, nos habla a nosotros de manera también muchas veces audible, pero la Biblia es la palabra de Dios viva, como decíamos hace un rato. Entonces es muy importante valorarla como lo que es realmente y sabiendo que otros no la pueden tener así como nosotros la tenemos. Exacto. ¿Verdad? Buenísimo. Es verdad. Es verdad. Saben que es el libro, lejos, es el libro más traducido de la historia, o sea, prácticamente en todos los idiomas, aún en todos los dialectos ha sido traducida. La Biblia, año por año, por lejos, es el libro más vendido en todo el mundo. Lo gracioso es que como es siempre el más vendido, no aparece en los bestsellers. No se dice libro de mayor venta en todo el año, la Biblia. Segundo, el Código Da Vinci. No, primero el Código Da Vinci. Ya directamente ni la ponen en la lista, porque de verdad, por lejos, es el libro más vendido todos los años durante toda la historia. Y lo que decía Cristian, es verdad, saben que la Biblia se copiaba a mano. Lo que se llaman los copistas, que hay una linda película que se llama El nombre de la rosa, con John Connery, es muy linda película. Se trata de los monjes benedictinos que vivían en los conventos, estamos hablando de 1100 o 1200, en la Edad Media. La Biblia, antes de la imprenta, se copiaba a mano, y eran gente preparada especialmente para eso, y su trabajo era la copia de la Biblia. Y tenían una caligrafía, por supuesto, extraordinaria, un estilo literario, y copiaban, y la traducción, esa tradición de ir repitiendo, porque antes de la escritura la tradición era oral, la transmisión de la palabra era solamente oral. Después empezó la escritura, pero no, para ser propietario, como decía Cristian, para ser propietario de un libro tenías que ser mínimamente millonario. Un libro era carísimo, era imposible de comprar. ¿Por qué? Porque el trabajo llevaba años copiar la Biblia a mano, y encima eran rollos. Entonces, cuando Jesús va a la sinagoga y se le da el rollo para leer, se le da el libro, dice algunas versiones, en realidad es un rollo, lo desenrolla y lee justo un texto del profeta que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer sanidad a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, apertura de cárcel, libertad a los cautivos, el año agradable del Señor. Y todo esto, dice Jesús, ustedes lo están viendo, se está cumpliendo hoy. Y él estaba leyendo
una profecía sobre el Mesías del Antiguo Testamento, y él dice, esto se está cumpliendo hoy. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo el Antiguo Testamento. Ustedes leen Isaías, capítulo 42, el siervo sufriente, capítulo 53, que lo vimos como desechado por Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto, una cantidad de referencias clarísimas están en el Antiguo Testamento, son profecías, se cumplen totalmente en Jesucristo. Entonces, cuando nace la imprenta, en 1500 y pico, ahí la Biblia es traducida al alemán por primera vez por Martín Lutero, se traduce también al inglés y se empieza a imprimir, y la Biblia deja de ser un libro para algunas poquísimas personas y comienza a ser leído por primera vez por el pueblo. Y eso es uno de los hechos más extraordinarios de la historia del cristianismo, porque la Biblia estaba oculta en los monasterios. Y la gente no tenía acceso a la lectura de la Biblia. ¿Cómo? Repetí, Sergio, no te escuché. Sí, Sergio escucha tarde, me parece. Sergio. Perdón, se me cortó. Digo que ahora es el primer libro que imprime la imprenta. El primer libro fue la Biblia. Y después el primer libro impreso fue la Biblia. Está la otra pregunta que mucha gente hace, que dice, pero ¿cuál es la Biblia? Porque está la Biblia católica, que tiene algunos libros más, hay otras vías que... Y la gente se confunde y me preguntaron, ¿cuál es entonces la verdadera palabra de Dios? Porque hay varias Biblias, hay varios modelos de Biblias. Sí, la Biblia católica toma, digamos, hay dos cánones, hay un canon hebreo y hay un canon alejandrino, ¿viste? Son como dos cánones por separado. Son muy parecidos, yo no podría entrar en la disquisición de qué está malo. No, los dos están bien, son dos cánones, dos uniones o dos selecciones de libros. La Iglesia Católica tiene un par de libros más, sobre todo en el Antiguo Testamento, que son buenos libros, pero en su momento los protestantes, los evangélicos, consideraron no inspirados por Dios. Son buenos ejemplos, buenas historias, están bien, pero no se consideraron inspirados por Dios. La Biblia Católica sí tiene esos par de libros que se llaman apócrifos. No es que sean libros satánicos ni nada por el estilo, nada por el estilo. Pero en su momento la Iglesia Evangélica, a partir de la reforma de Lutero, consideró que no correspondía que esos libros estén en la Biblia. Lo que tenemos es la seguridad que lo que está es de verdad palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hay relatos del Nuevo Testamento sobre la infancia de Jesús. Y cuentan historias como que Jesús agarraba barro, hacía una formita con forma de pajarito, lo soplaba, cobraba vida y salía volando. Bueno, esos relatos existen, están. Pero cuando los padres de la iglesia se reúnen, forman el canon, determinan que eso no era algo inspirado por Dios. No se considera real esas historias. No hay relato ninguno de milagros de Jesús hechos antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo a los 30 años en el comienzo de su ministerio. No hay ningún relato que mencione que Jesús tenía un poder sobrenatural antes de su unción al bautizarse. Entonces se considera que eso es más bien fantasía, mitos, historias que rodearon después la idea de Jesús. Entonces, eso es lo que... la Biblia, que tengas una Biblia católica en tu casa, tengas una Biblia de la Iglesia Evangélica, está bien y puedes leerla sin ninguna clase de problema. Distintos sí son algunas sectas como los Testigos de Jehová, que intencionalmente han cambiado algunas cosas, han omitido algunos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos parten de que Jesús no es Dios
como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es un Dios con minúscula. Entonces, ahí ya tenemos un problema más grave, porque el problema de los testigos de Jehová es no reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y Dios igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Entonces ahí ya es más complicado. El libro de los mormones no es la Biblia. El libro de los mormones es una supuesta revelación que un señor llamado José Smith recibió en Estados Unidos hace 150 años atrás, y es un libro que según él se lo reveló un ángel y que le mostró unas tablas de oro que por supuesto nunca aparecieron, nunca las vimos y no existen, pero el libro del Mormón no tiene nada que ver con la Biblia, es totalmente otra cosa y no es cristiano ni bíblico. Bien, buenísimo. Viene abarcando Fabián con todo. Espectacular. Pregunta que teníamos ahí, pero bueno, está bien, porque está bueno después como retomar. A mí me gusta mucho el tema del apócrifo. ¿Por qué? No es que me gusta, hay gente que se cuestiona mucho eso. ¿Por qué? Porque todavía siguen apareciendo los papiros y cosas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a ponerle, mañana hay una aparición de algo y puede ser real. Eso sí, después lo vamos a dejar un poquito más para adelante, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Sí. Hay un hecho extraordinario en 1946, por ahí, que son encontraron los que se llaman los rollos del Qumran. Bueno, contamos después de esa historia, es súper interesante. Claro, porque ¿qué pasa? Son cosas que van apareciendo ahora y después no sé, o sea, ese mecanismo no lo conozco, si se vuelven a juntar para incluirlo en la Biblia, ese mecanismo, no sé, ¿no? De burocrático, claro, no sé cómo sería, pero bueno. Eso que encontraron en Qumran no es nueva revelación, son porciones de libros que ya conocíamos, pero que comprueban que lo que teníamos era real. Ahí está. ¿Entendés? Ahí está. Comprueban que lo que teníamos era verdadero, era real. Y lo más extraordinario en que entre el texto que teníamos eran, en arqueología se habla, no, es relativamente nuevo. ¿Y cuántos años tiene? Y tiene 1000 años. Y vos decís, miércoles, ¿cómo algo puede ser relativamente nuevo porque tiene 1000 años? Y lo que se encontró tal vez tiene 1100 años o 1200 años. Entonces es como un texto anterior, pero el trabajo de los copistas es tan extraordinario, es tan relevante, que las copias de verdad eran muy fieles. Ustedes imagínense que estamos hablando de, vos guardás un archivo en la computadora, te entra un virus y se te perdió, ¿no? Te perdiste todo tu archivo, te agarra una inundación, se te mojan los libros y los perdiste. Imagínate, estamos hablando de miles de años atrás, cómo la Biblia perduró, cómo la Biblia fue guardada con celo y copiada con celo para que no haya errores. ¿Saben por qué? Porque el copista sabía que dice que el que añada una coma, saca un tilde, pone o saca, va a ser maldito. Entonces se cuidaban tremendamente de ser súper fieles al traducir o al copiar los originales que ellos tenían. Bien, perfecto. Sabemos que Fernando tiene algo que nos preparó para hoy, así que vamos a hacer una cosa, porque en cualquier momento estoy viendo que nuestro sistema Zoom en cualquier momento se nos va a cortar. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dar un video como lo hacemos siempre, y ya cuando retomamos tenemos la nueva sesión de Zoom y ya arrancamos con lo que tiene Fernando por ahí, y vamos y seguir indagando, que el tema está más que bueno. No sé si les parece bien. Sí. Vale. Buenísimo. Solo va a exclamar
lo que soy, no quería brillar. Muerte en la plaza central, y esto en vez de acabar, la vida empieza a brillar. Él es el Cordero de Dios, ya no sufras mi amor, tu muerte aquí terminó. Oh, yeah. Oh, yeah. Fue como un rayo de mar que apagó la soledad. Él llegó aquí, esfumó tu mar, tu mar. Fue un diluvio de amor que alivio, hijo, mi amor. Esta esperanza nos abrazó. Puso en su hombro todo el mal, el odio, tu dolor, tu miedo, y comenzó a caminar. Una cruz que tenía tu forma y una suave voz que decía por vos. La figura lo mostraba a él, no era yo, era él que tan solo quedó. Y ahí fue a la muerte, fue para destruir el poder de su mar. Y llegó y resucitó, la vida llegó y él atrajo hasta mí. Revolviendo el cajón de la mente, encontré momentos que no quise revivir, distintos recuerdos, cosas que pasaron y nunca entendí. Llegué a creer que no estabas conmigo y que había perdido. Y pegamos la vuelta de esta manera nuevamente después de este video de Evan Kraft y Kiosco. Se juntaron los dos grandes. Bueno, la banda Kiosco con Evan Kraft, que es un solista impresionante. El otro día canta mucho en español, por supuesto, ¿no? Pero no es español, sino viene de Estados Unidos. Y cuando habla tiene el acento yankee, ¿no? O sea, y cuando canta en español lo canta también, que yo pensé que era latino.
y cuando lo escuché en un reportaje digo, no, nada que ver, o sea, el flaco le costaba hablar castellano, así que bueno, así pasó un temazo y un video de partes de la película de La Pasión de Cristo. Ahí vamos a mandar a los muchachos, ahí le pongo el video, les voy avisando que va el video, ahí está, para que no se me asusten. Uy, y Sergio está haciendo malabares ahí. Estaba de cabeza por un momento. Vos sabés que yo le aviso, digo, para que no haga ninguna maniobra, nada, pero no efectuó lo que yo quería. Pero bueno, ahí estamos. Se sigue acomodando. Sergio, ¿vos nos escuchás? No, parece que no nos... No me escucha. No escucha, Sergio, ¿no? Sergio, ¿estás ahí? No, está perdido. No. Bueno. Buenísimo, bueno, continuamos. Sigamos. Bueno, Fernando tenía algo armadito ahí. No sé si lo tenés por ahí a mano. Mientras que Sergio le dio un baldazo de agua, pero sí, bueno. Ahí le mandamos un mensajito a Sergio también. Algo le pasó. Que suba el volumen del algo teléfono. pasó. Sería un ¿sabían qué? Por ejemplo. Encontré cosas, digamos, curiosas de la Biblia, ¿sí? Ya que hoy vamos a hablar de la Biblia, cosas curiosas, ¿sí?, que pasan en la Biblia. Por ejemplo, ¿sabían que el apóstol Pedro era casado? Yo esta parte sabía y no. Pará, en esto Fabi no juega, porque Fabi sabe mucho. Tampoco. Juega con el caballo del comisario. No. Yo sabía. ¿Cómo sabe que era casado? ¿Cómo sabe? Sabemos que eras casado porque Jesús sanó a su suegra. Eso es en Mateo 8, del 14 al 15. Eso es un buen amigo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Pedro negó a Jesús? Por eso. No me digas. Porque le sanó la suegra. La complicó. No de bendición. No, eso no es bíblico. Después hay un hecho curioso también en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros agarramos la Reina Valera, nos va a aparecer versículos cuyos números de palabras, ¿sí?, o sea, cantidad de palabras, es el mismo correspondiente a su versículo y a su capítulo. Por ejemplo, si agarramos Génesis 16:16, tiene 16 palabras. No, pará. Es algo curioso, a ver, tampoco estoy aportando una locura. Voy a chequear. No, es algo curioso que tenemos dentro de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 30:30 tiene 30 palabras, pasa con Deuteronomio 29:29, Segunda de Reyes 16:16, y así también pasa en el Nuevo Testamento. Mateo 20:20 tiene 20 palabras, ¿sí? Lucas 22:22 y demás. Después tenemos otra curiosidad dentro de la Biblia, que es el número, ¿sí? ¿Ustedes saben qué número es el que más aparece en la Biblia? El número... Sí. No, ni idea. La verdad. El 7. Te podría inventar, pero... Exactamente, no. Bien, Sergio. Aparece el número 7. Por ejemplo, en Apocalipsis se encuentran 7 iglesias, 7 espíritus. Eso podemos verlo en Apocalipsis 1:4. 7 candelabros de oro, 7 estrellas o ángeles, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas y 7 diademas. Por ejemplo, en Josué podemos tener 7 sacerdotes y 7 bocinas, aparecen ahí, 7 días y 7 vueltas. Al último día derribó los muros de Jericó, ¿sí? O sea que es el número que más aparece en la Biblia. Decime si seguimos, si estamos bien. Sí, es una de las cosas que me llamó la atención, o bueno, que por ahí da para otro programa y demás, pues hablamos de la Biblia. Hay una cuenta que se hace de las palabras de la Biblia, y a través de una cuenta de unos números que se hace también hay como otros mensajes adentro de la Biblia. Hay gente que se dedica a eso, ¿no es cierto? Así que me parece que da como para otro tema, pero me hiciste acordar cuando vos empezaste a hablar de los números, o sea, por algo están los números, por algo el número 7 es tan importante, o sea, cada número también representa algo. El 7
no sé si es el número de la perfección o algo así, no quiero tirar nada ahora porque no lo estuve Sí, leyendo. el 7 es el número de la perfección. Códigos hebraicos también son eso, pero eso es otro tema. Son códigos hebraicos que están dentro de la Biblia y es un estudio bastante profundo eso. Sí. Pero cuando él empezó con los números, o sea, no creo que sea casual todo el tema de los números y demás. Pero bueno, dale, seguís, Fernando. Después tenemos, por ejemplo, los versículos en el Salmo 107, ¿sí? Si agarramos, siempre estamos hablando de la Reina Valera, ¿no? Pero si agarramos el Salmo 107, tenemos el versículo 8, el 15, el 21 y el 31 son iguales. Eso es algo que me llamó la atención, ¿sí? Tenemos para tirar para arriba acá, pero eso era una de las cositas que más me habían llamado la atención y lo quería compartir con ustedes. Bien. Gracias, lindo. Lindo. La Biblia como es un compendio de libros, es una biblioteca, tiene muchísimos géneros literarios y es muy interesante. Vos tenés el género literario de la poesía, por ejemplo, como son los salmos, que son canciones, es el cancionero del pueblo hebreo, son los salmos, y son canciones escritas en forma poética, no con la rima por ahí que nosotros entendemos como poesía, es una poesía hebrea. El formato del texto es hay una frase y la frase que sigue repite la misma idea del verso anterior, pero con distintas palabras. Entonces es una estructura de poesía hebrea. Después tenés el género de las biografías, la vida de una persona, la vida de los jueces, por ejemplo, y sus historias, libros históricos, libros proféticos, es decir, son libros escritos por hombres que reciben un mensaje de Dios para entregar al pueblo y escriben sus profecías. Entonces, lo que vemos ahí son libros históricos, libros poéticos, libros sapienciales, que son, por ejemplo, los proverbios. Son libros, el proverbio es muy interesante, hay 28 capítulos en proverbios que te permiten leer uno por día y son de sabiduría, pero no en un plano humano, son de sabiduría en un plano divino. Entonces, una instrucción, vos querés ser sabio, por ejemplo, lee proverbios. Y cuando ya hablamos del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Básicamente el relato de la historia de la vida de Jesús. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son libros que podés seguir la vida de Jesús casi como una cronología. Desde su nacimiento o el comienzo de su ministerio, en el caso de Marcos, Mateo y Lucas hablan desde el nacimiento hasta su muerte y resurrección. En el libro de Juan no sigue un lineamiento así cronológico desde el nacimiento, sino que arranca desde el bautismo de Jesús y solamente selecciona 5 milagros. De todos los milagros que hizo Jesús, Juan selecciona solamente 5. ¿Pero por qué? Porque Juan dice algo extraordinario. Dice Juan, si yo escribiría todo lo que Jesús hizo y dijo, creo, dice Juan, que no entraría en todos los libros del mundo. Claramente es como una exageración, es una licencia poética, pero él selecciona 5 milagros en el caso de Juan, pero esto que yo les escribo es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fíjense, los evangelios no se contraponen entre sí, al contrario, se complementan. Lo que un texto te da, el otro te ayuda a entenderlo mejor. Lo que un milagro cuenta en otro evangelio, lo ves más amplificado, ves la visión desde otro lado, pero no hay oposición, no hay conflicto, sino que hay complementariedad. Es muy interesante cómo funcionan los evangelios. Así que, si vos me preguntas a mí, sí. Hay una película, bien, que se llama Dios no ha muerto. Hicieron varias películas de esas, ¿no? En la segunda película de Dios están muertos,
se enjuicia a una maestra por hablar de Jesús en una escapula, y aparece en el jurado un hombre que es investigador de evangelio. En realidad no es un actor, es un investigador de verdad de los evangelios. Y cuando él dice que la Biblia contradice es porque no se sabe en qué sentido, porque lee por partes. Los 4 evangelios han un todo. Por ejemplo, hay una parte donde Marcos dice que están pegando a Jesús y le dice, profetízame a ver quién te pega. Entonces el que lee entiende, porque dice, si Jesús lo está mirando, ¿cómo no va a saber quién les está pegando? Pero en el otro evangelio cuenta lo mismo, dice, mientras Jesús tenía los ojos vendados y le pegaban, le decían, profetizame quién te pega. Lo que un evangelio omitió, lo dice el otro. Un evangelio lo puso el otro. El otro simplemente había omitido que no tenía la venda de Jesús. Por eso le decía, a ver, ¿quién te está pegando vos que sabés mirar a través de la venda? Un evangelio de que tiene las vendas y el otro no se contradicen, simplemente que uno omite una cosa que lo cuenta. Por eso es muy importante lo que decías, leer todo para hacer un evangelio y sacar una buena conclusión de la vida de Jesús, porque todos cuentan cosas parecidas y algunos cuentan cosas que no ven otros. Es maravilloso. Pero es que es así, si nosotros 4 en este momento salimos, si pudiéramos salir, y vemos un hecho, un accidente, un robo, un asalto, lo que sea, vamos a ver más o menos todo lo mismo, pero yo te aseguro que cada uno de nosotros cuenta lo que vio y va a contar cosas que otro no cuenta, porque es la mirada de cada uno de nosotros. Tal vez vos ponés la mirada en el choque en el que chocó, el otro pone la mirada en el auto que estaba parado esperando que se ponga verde y vino un auto y lo atropelló de atrás, los que estaban adentro se lastimaron la cabeza, le salía sangre del ojo, ¿me entendés? Cada uno de nosotros va a ver algo similar, sin grandes diferencias, pero con detalles distintos, porque tiene que ver con la visión de cada uno, y así funcionan los evangelios. Vos fíjate que cada uno de los escritores son muy distintos. Por ejemplo, Mateo era un hombre que era un recaudador de impuestos, discípulo de Jesús, y el propósito de su evangelio era que los judíos crean que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era su propósito. Entonces vos vas a encontrar el evangelio de Jesús el evangelio de Mateo tratando de demostrar a través de textos del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo que está prometido en el Antiguo Testamento. Ese es el enfoque, y todo lo que Mateo habla está dirigido ahí. En cambio, Marcos es mucho más breve, es más corto, no es tan largo como los otros. Marcos es un evangelio que es... ¿se acuerdan de las películas de superacción de Canal 11 los sábados a la tarde? Es así, Jesús haciendo milagros, sanando, Jesús liberando endemoniados, siempre haciendo, hablando poco, pero haciendo mucho. Juan, en cambio, es Jesús hablando, 5 milagros solamente, pero palabras de Jesús un montón. Mateo, Marcos y Lucas, de la última cena, lo que llamamos cena del Señor, 10 versículos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 versículos. En cambio, Juan escribe capítulo 14, 15, 16, son 3 capítulos donde Jesús está hablando, y en el contexto de la cena del Señor. De las palabras más importantes de Jesús están extractadas de una sola noche. ¿Se entienden? Entonces complementa. Uh-huh. Y Lucas, por ejemplo, es un escritor no judío, no era hebreo, no era judío, era romano, había nacido fuera de Jerusalén, y él es médico de profesión, entonces tiene otra visión. Él es un historiador, él no conoció a Jesús personalmente, él recabó su información en entrevistas personales. Lucas, se sabe, estuvo con María, estuvo con Juan, estuvo con Pedro, les
hizo una entrevista y en base a los relatos de esas personas construyó su evangelio. Pero todo coincide de una manera extraordinariamente sobrenatural. Lo que sí estaría bueno aclarar, muy interesante, es que más allá de que la persona que quiere leer la Biblia, realmente la Biblia tiene la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Es el pensamiento de Dios, es lo que Dios piensa, está escrito en la Biblia. Y si lo leemos como como decía Cristian también, ¿no? Como un libro histórico, no nos va a dejar nada más allá de algo racional. Digamos, la Biblia habla a través del Espíritu Santo, y lo que primero estaría bueno hacer es creer en Jesús, recibir el Espíritu Santo, leer la Biblia, y ahí entraría la revelación, ¿no? De Dios. ¿Es así, no? Sí. Yo quería hablar de ese tema, y justo lo empezaste, Sergio. Ahí te Y no, sí, algo que me venía recién de comentar es eso, que cómo leer la Biblia, ¿no? Y me parece importante eso, decidir, bueno, me pongo, ¿no? A leerla y pedirle a Dios, ¿no? Que nos revele, a través de la Biblia, que nos revele algo que nos quiera contar, que nos quiera decir, que nos quiera enseñar, y dedicarnos ese tiempo para realmente ponernos con fe, creyendo que Dios nos va a hablar a través de la Biblia. Porque muchas veces cometemos el error de ponernos a leer y leemos así como, me leo 5 capítulos seguidos, y ni siquiera nos paramos a pensar que estamos leyendo, y lo leemos así, como si nada, ¿no? Y obviamente así Dios no nos va a hablar. Entonces, para las personas que tal vez a veces les cuesta, dicen, no, Dios, la Biblia no me habla, no siento nada, no pasa nada, hay que sentarse y con fe, creyendo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Qué bueno eso, ¿eh? Y otra cosa que, bueno, ya estamos casi terminando el programa y como decimos siempre, nos quedamos cortos, y creo que ya hemos hablado en Conociendo a Dios. Creo que el primer programa, como decíamos hace un ratito que no estábamos al aire, el primer programa, creo que el primer tema fue la Biblia. Ahora ya me entró la curiosidad y me voy a fijar a ver en los papeles que tengo por acá si realmente fue el primero, porque me parece que es un puntapié, es un comienzo como para poder entender, ¿no es cierto?, y acercarse, ¿no es cierto? Generalmente el católico no tiene la Biblia completa, tiene lo que sería el Nuevo Testamento. Yo recuerdo que siempre te dan el Nuevo Testamento y lo otro no estaba, no sé por qué no está tan fluido como por ejemplo en la parte cristiana, que estamos los evangelistas, para nombrar uno y otro. Ellos te marcan más lo que es el Nuevo Testamento. No sé por qué ese tipo de no compartir todo, ¿no? Porque bueno, la información es toda completa, más allá de que uno arranca con el nuevo, que es más simple, que es lo más nuevo, ¿no es cierto?, que podemos incorporar. Pero bueno, creo que el primer tema el programa fue la Biblia, interesantísimo, y es como para seguir ahí hondando y buscando, y Fernando habló de los números, ¿no es cierto?, y me parece que también es muy importante. No sé si el que estudia eso se llama la Cábala, no sé si ahora me vino también, no sé si ese es el estudio de los números que tiene la Biblia, que hacen un conteo, no sé para qué. Pero bueno, hay gente que está buscando siempre algo más de lo que no se ve. Y decirle a la gente que está del otro lado que no le tenga miedo, que aunque sea arranque y lo lea como algo histórico, ¿no?, pero que lo tenga, pero tampoco no crea que es un libro mágico, porque por ahí se piensa alguno que yo tengo esto y esto me va a proteger de algo. Lo tengo, ¿no es cierto?, porque hay un poder que tiene esto, y nosotros sabemos que simplemente es palabra, es un libro nada más, si uno lo ve de esta manera nada más, ¿no es cierto? Pero no hay que agarrarse de esto para decir yo duermo, porque he leído por ahí que hay gente que lee con la Biblia abierta porque no le va a la noche para tener buenos sueños. He leído que hay gente que hace esas cosas. Hay que decirle a esas personas que no hagan eso. Es un libro, y si te pones el de Harry Potter tampoco te va a pasar nada, ¿eh? No, es lo mismo, no duermas con la Biblia en el pecho, tampoco abierta, porque te vas a dar vuelta, vas a dormir mal, te vas a despertar con una pesadilla y vas a decir no sé qué. No es conveniente. Hay que dormir con el Espíritu Santo en el pecho, claro, ¿no? Con la Biblia.
No sé si le quedó a alguien algo como para hoy cerrar algo, alguna idea que le quedó colgando, estaría bueno, y pegamos una vueltita, ¿no? Y después vamos cerrando. No, simplemente algunos textos bíblicos lindos. Dice el Salmo 119 que tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y creo que todos los que conocimos a Jesús, la Biblia verdaderamente es eso, es como la luz del auto, una luz baja que te muestra dónde estás caminando ahí bien cerquita, pero al mismo tiempo es una luz larga que te muestra bien adelante, bien lejos, para que puedas ver lo cerca y puedas ver lo lejos. La salvación está cerca de todo aquel que cree, que ama a Jesús, es salvo ahora, pero también te da salvación a largo plazo, vida y vida en abundancia. Así que te animo a que leas la Biblia. Un consejo, si nunca comenzaste a leer la Biblia o no sabes por dónde empezar, arranco por el principio, me parece muy largo. Bueno, la Biblia tiene 2 secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Arrancá por el Nuevo Testamento. Arrancá por la parte del Evangelio de Mateo, por ejemplo, y comenzá a conocer quién es Jesús. Arrancá por ahí. En la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que vas a conocer la vida de Jesús. Gracias, muchachos, a todos. Gracias, Gustavo, y muchachos, Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Me gustó eso de dejarle a la gente algún versículo. Yo le voy a dejar 2, porque soy así de jodido. Uno es el Salmo 103, ¿sí? Que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y otro es Filipenses, otro que uso mucho y que siempre lo tengo y lo recuerdo, que es Filipenses 4:13, que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a eso animo a todas las personas que nos están mirando, a que tengan a Cristo en su corazón, a que cualquier adversidad que podamos estar pasando en este momento, la vamos a poder superar con Cristo siempre adelante nuestro. Y, bueno, y eso los quería animar. Quería mandarle un saludo a todos. Aprovecho a mandarle, ya que estamos, un saludo a los hermanos allá en Bella Vista, que nos miran siempre. Y bueno, gracias a ustedes, muchachos, por dejarme participar. Yo quería saludar y, bueno, siguiendo la misma temática, no en versículo no, en el momento, pero sí voy a decir lo mismo. Me dijeron una vez cuando empecé a buscar de Dios y miraba a todos y no entendía qué era Dios, y me dijeron: si querés conocer a Dios de verdad, más allá de el arrepentimiento que uno tiene que tener, va a Jesucristo. Jesucristo es Dios hombre, y ahí te vas a dar cuenta en es Dios. Para mí fue maravilloso porque empecé a leer, fueron los evangelios. Y bueno, yo quería, para terminar, quería obviamente volver a la Biblia. No tengo ningún versículo, ahora está la Biblia acá, pero no tengo ninguno como elegido. Pero quería dejar algo, ¿no? Que me pasa a mí. Yo cuando me pongo a leer la Biblia, por lo general, me hago un té y me pongo a tomar el té y leo algo, ¿no? Y saber que es eso, que es un momento no solamente en donde nos podemos relajar y podemos bajar tal vez tensiones y cosas, sino que también es un momento de, no solo para nosotros, sino que de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios. Es un momento especial donde podemos realmente conectarnos con Dios y es el momento donde realmente conocemos a nuestro Padre, ¿no? Entonces que podamos, y los que están arrancando también, que podamos realmente ver esto como eso, un momento para conocer más a nuestro Padre y sentir eso, esa paz, esa quietud, ¿no? Que solamente leyendo y orando Dios nos la puede dar. Bien, bárbaro. Así vamos cerrando el programa de hoy, que lo titulamos, el tema, ¿no es cierto?, del martes, la Biblia, que es un pantallazo así por arriba, pero me parece que es muy constructor, muy, ¿no es cierto?, muy enriquecedor. La gente que está del otro lado creo que lo vio de esa manera. Muchas gracias al equipo, gracias por conectarse. Sabemos que cada uno está en su casa, cada uno tiene problemas de conexión, sabemos que las cosas deberían funcionar de una forma y no funcionan. Pasar la cuarentena creo que se está haciendo como un poquito pesado, pero bueno,
gracias al equipo por estar del otro lado, gracias por prestarse los martes a estar al aire, por estar ahí en la casa, ¿no es cierto? Y la familia caminando por atrás y demás, y bueno, pero hay que seguir porque creo que hay gente que está necesitando como todos, nosotros también, yo necesito venir los martes, los lunes de célula, los viernes de célula otra vez, juntarnos con los hermanos, compartir experiencias, es enriquecedor, nos mantiene el espíritu lleno y bueno, y la gente que está viendo fútbol, ¿no? Y está recordando, porque la gente que hace, no tiene fútbol, pero ¿qué hace? Y en los canales son vivos, que le están pasando lo del 86, lo del 78, ¿no? Ahí hay que darle de comer a los muchachos de fútbol, pero está bien, qué sé yo, ¿no? O sea, cada uno se alimenta de lo que realmente después, bueno, vamos a ver cómo hacen la digestión, pero nosotros, ¿no? Se alimenta de lo que puede. Nosotros tratamos de alimentarnos de la palabra, creo que es lo mejor. Gente, muchísimas gracias por participar. Gracias. Un agrado, un placer, un privilegio. Nos encontramos el martes a las 20 en radioefectopositivo.com. Adiós, gente. Chau. Adiós. Chao. ¿Lo cortaron?